Hola de nuevo y bienvenidos a Referentes de Inversión, un espacio de Deutsche Bank donde, como siempre, trataremos de ubicarnos en el contexto económico, buscar las claves y las noticias más importantes que pudiesen acontecer en los próximos días y atrevernos también a expresar cómo estamos implementando eso, cuáles son, en nuestra opinión, las claves para el inversor que estamos ejecutando en nuestras estrategias. Y como siempre, me acompaña mi compañera Rosa Duce, nuestra responsable de la Oficina de Inversión en España. ¿Cómo está, Rosa? Pues muy bien, la verdad. Después del verano, muy bien. Yo soy Alejandro Vidal, responsable del equipo de Investment Managers en España. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo, si les interesa este contenido, no olviden suscribirse en referentesdeinversión.es. Y me encanta que comentes el verano, Rosa, porque por fin hemos tenido un verano tranquilo. Hemos podido disfrutar de la playa, del campo, de la montaña, sin tener que estar pegados al móvil. Un verano tranquilo en los mercados. Contexto. Sí, la verdad, y da gusto, porque no es lo que suele acontecer. El mes de agosto, no sé por qué, siempre pasa algo que nos termina por fastidiar un poco las vacaciones. Mira, este año no. Este Este año año no. verano no. tranquilito, sin ninguna, bueno, más allá de evidentemente temas políticos y sociales que a nadie agradan, pero desde el frente estrictamente de mercados y del inversor, pues no ha pasado nada muy relevante y lo poco que ha pasado podríamos decir incluso que es bueno. Sí, a fin, yo creo que lo más nos fuimos de vacaciones mirando los famosos aranceles, ¿no? Y esas negociaciones arancelarias y hemos vuelto con aranceles que están ahí y los han impuesto. Ha habido acuerdos, que es lo que quería en el fondo, ¿no? Saber el inversor que iban a quedar esos aranceles y ya se han estipulado por cada países principales. Y luego además ha habido un vuelco, sobre todo yo creo que es aquí un poco la gran diferencia con respecto a antes del verano. Y es que ha habido un vuelco en la posible actuación de la Fed, ¿no? O en el cambio de actitud de la Fed, sobre todo desde que el presidente de la Fed en Jackson Hole en verano habló de posibles bajadas. Y ahí yo creo que ha cambiado todo el sentimiento. Ha pesado más, o parece que está pesando más, a pesar de que la inflación está un pelín más tozuda. Bueno, no está más tozuda, viene estando igual de tozuda en Sí. los últimos trimestres, pero parece que esos datos de empleo peor de lo previstos y que incluso obligaron a revisar un poquito también las series anteriores y como muy bien dijo pues Powell, van a pesar más y el mercado está clarísimamente ya posicionado hacia una bajada de tipos de interés y si busca salirse de esa visión de consenso, casi más pensando en dos que en una, aunque nuestra visión es claramente una bajada en la próxima reunión. Realmente lo que estamos viendo es un cambio, ¿no? Powell habló precisamente del mercado de trabajo. Siempre se nos olvida que en el caso del Banco Central Europeo su único cometido es controlar la inflación, pero la Reserva Federal tiene como un mandato dual. Tiene que controlar la inflación, pero además también tiene un objetivo explícito de mejorar el crecimiento. Y ahora parece que en las mentes, ¿no?, de los gobernadores de la Fed está más la idea de el crecimiento económico de Estados Unidos no es tan boyante como parecía y sobre todo el mercado de trabajo con esas revisiones que ha habido en la serie histórica, pues se ha creado mucho menos empleo del que se esperaba y aunque se ve una tasa de paro que para nosotros nos puede parecer bajísima, que es un 4,3, esconde muchas deficiencias de gente que trabaja menos horas de la que le gustaría, de gente que cobra mucho menos de lo que le gustaría, de gente que trabaja solo a tiempo parcial y todo eso, bueno, pues al final los tipos están muy altos en Estados Unidos porque después de las subidas que vimos, ¿no?, después con la guerra en Ucrania, pues aquí se han mantenido todavía a niveles muy altos y parece que la Fed está ya empezando a bajar. Y bastante consenso por lo general, ¿no? Más allá de en dos tandas o en una parece claro, o el mercado está descontando dos bajadas de tipos en lo que nos queda de 2025 y otras dos para arrancar el 2026. Nosotros también estamos en ese entorno y más fijo en el caso del Banco Central Europeo, ¿no? O ninguna o como mucho una. Sí, esa es un poco la idea. Yo creo que la Reserva Federal podría bajar de aquí a un año hasta el 3%, 3,25%. Y en el caso del Banco Central Europeo hemos tenido una reunión la semana pasada y hemos visto cómo, bueno, pues están bastante cómodos en la actual situación de unos tipos en el 2%, que están muy cerca de los niveles neutrales. La economía europea tiene buena pinta, parece que las expectativas son que empieza a crecer a partir del año 2026 y 2027. La inflación, es verdad que ya lo dijo Lagarde, se ha rebajado mucho, pero por debajo de estos niveles no vamos a llegar, pero estamos muy cerca del 2%. Bueno, yo creo que esto al final es lo que el mercado está viendo, ¿no?, que los bancos centrales apoyan. Agenda. Así que bajada de tipos en Estados Unidos, más o menos un punto, estabilidad en Europa, poca divergencia con respecto a este consenso más allá de detalles en la ejecución.
¿Crees que entramos en una fase en la que dejamos de hablar de tipos, que es básicamente lo que hemos tenido en los últimos trimestres, y empezamos a hablar de deuda, que es lo que viene detrás? Sí, yo creo que hasta ahora nos hemos concentrado mucho en la política monetaria, ¿no? En qué iban a hacer los bancos centrales, los iban a bajar los tipos, cuánto. Ahora ya el mercado tiene recogido que los tipos van a estar más bajos de lo que estaban desde luego hace un año y que se van a mantener en niveles razonables, en niveles neutrales, a menos de que haya una hecatombe, se van a mantener en niveles que son favorecedores para el negocio, ¿no? Ahora, claro, hay que pensar en que esta recuperación que estamos viendo es a costa de gastar dinero, porque tanto en Estados Unidos como en Europa estamos hablando de paquetes fiscales muy grandes. Hemos visto ya un conato de lo que puede ser el otoño en lo que ha pasado en Francia, ¿no? Ahora toca hablar de presupuesto, toca hablar de deuda, y yo creo que eso es lo que están recogiendo y lo estamos viendo en las curvas de tipos. Francia, también Alemania, todavía a lo mejor no lo ha puesto tan claro en negro sobre blanco, pero también está hablando de que bueno, pues los niveles de gasto público son altos y eso pues, va a tener o puede tener un impacto en el medio plazo. Y estamos hablando más de deuda, estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de ratings, estamos hablando de spreads, estamos hablando de formas de la curva. Hasta ahora nosotros nos hemos mantenido en una posición invertida en bonos de muy alta calidad, de tesoros, también de empresas, manteniéndonos en duraciones que para un inversor institucional todavía son bajas, 3,5, y recomendando a nuestros clientes pues salir del espectro monetario, porque ya pues, la posibilidad de ganar dinero ahí por encima de la inflación es muy baja, cuando no nula. ¿Mantenemos ese consejo? ¿Lo matizamos? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que como se va a empezar a hablar más de deuda, pensar que los tipos a más largo plazo van a bajar es muy complicado, porque las curvas lo que están recogiendo es precisamente esa mayor pendiente. Los tipos a corto plazo se mantienen bajos, porque los bancos centrales han bajado los tipos de interés o los van a bajar en el caso de la FED todavía más, y sin embargo los plazos largos se quedan anclados por muchos motivos, por la deuda y también en el caso de Estados Unidos, porque bueno, también se habla mucho, ¿no?, de la injerencia, ¿no?, de la administración americana sobre determinadas instituciones, sobre si la FED es independiente o no, y eso también termina pesando sobre los plazos más largos, ¿no? Entonces, las curvas cogen pendiente. Para un inversor, como bien dices, el muy, muy corto plazo ya no le paga porque no le compensa la inflación. Los tramos medios empiezan a pagar y los tramos largos es difícil que suban mucho más, se van a mantener en estos niveles. Por tanto, sí que es verdad que es una estrategia en renta fija un poco diferente a la que veníamos teniendo antes, ¿no? Sin volverse evidentemente locos. locos y sin buscar los extremos, pues sí que es cierto que la pinta que tiene esto es que a medida que se vayan consolidando las bajadas y se vayan consolidando las pendientes, pues ir tomando con cautela y siempre con calidad algo más de duración, pues puede ser una canción, una música que empiece quizá a sonar en 2026. Sí, además yo creo que no tenemos que olvidarnos que todo lo que ha pasado en Francia al final también abre oportunidades, porque hemos visto que le han bajado ya el rating por parte de una agencia, la agencia Fitch. Es posible que veamos también rebajas de rating por parte de Standard & Poor's en noviembre, pero no pensamos en ningún caso, y yo creo que esto es importante, no pensamos que vaya a haber una crisis de deuda en Europa. El rating que se ha establecido para Francia es un rating muy consolidado, como que no tiene ningún problema para pagar su deuda. Por tanto, que se va a hablar de deuda, en ningún momento estamos pensando que va a haber una debacle en el mercado de deuda y que vamos a ver algún tipo de impago de ningún país europeo. Y esto yo creo que es importante. Y por tanto, aparecen oportunidades en bonos de calidad públicos y corporativos que a lo mejor se han movido por el hecho de que estas dudas sobre Francia, y que van a aparecer oportunidades. Otra cosa importante y buena que evidentemente ha pasado durante el verano es que los resultados empresariales han salido no solo buenos, sino pues bastante buenos. Y este entorno de crecimiento con tipos en la banda neutral, en Estados Unidos incluso bajando, con una política arancelaria un poquito más clara, tampoco parece que plantee grandes desafíos para que estos beneficios sigan desarrollándose positivamente, y eso sin duda es un buen soporte para los mercados. Sí, yo creo que si pensamos un poco en qué esperamos de aquí de adelante, ¿no?, en esta última parte del año, pues como bien decías, hemos hablado de que se va a hablar más de deuda, pero también la parte de los resultados es importante. Hemos visto una temporada de resultados del segundo trimestre que ha sido en general bastante buena. Con las grandes empresas americanas han vuelto a publicar unas previsiones de inversiones en capacidad sobre inteligencia artificial enormes, y eso también les da más alas.
Y ahora en octubre pues empezará la temporada de resultados del tercer trimestre y tendremos otra vez, ¿no? Tendremos que ver efectivamente si las empresas no solamente confirman las buenas cifras del tercer trimestre, sino qué expectativas tienen también, si se está reflejando realmente las expectativas para el año que viene, ese entorno de tipos más bajos, de más crecimiento, y eso también, como bien dices, es algo que sostiene el mercado. Vamos con con las partes que no han salido tan bien o que algunos inversores les hayan podido hacer daño a las rentabilidades y también pues posibles riesgos. El dólar, evidentemente, es la otra cara de la moneda de este euro que ya no descuenta más bajadas de tipos o una cosa ya muy estable. Dólar vuelve a meter bajadas de tipos hace un par de meses, pues eso estaba un poquito más en cuestión y nos encontramos al euro que sigue muy fuerte, se sigue acercando, no ha tocado, pero se sigue acercando a niveles de 1,20 y eso a algunos inversores le ha podido doler. Nosotros ahora mismo estamos con previsiones de que el dólar se mantenga más o menos en estos niveles y que los activos que han servido un poquito para también suplir no solo la debilidad del dólar, sino pues esa cierta rotación que estamos viendo tanto de bancos centrales como institucionales como de la economía en general a diversificar la posición del dólar como activo refugio hacia otras cosas. La más clara y la más evidente es el oro. Seguimos pensando que el dólar no tiene ahora mismo ningún motivo para apreciarse fuertemente y que por tanto el oro sigue teniendo demanda y es un buen activo para, siempre dentro de un peso razonable, descorrelacionar las carteras. Sí, además yo creo que este punto que dices es importante porque estamos viviendo un año un poco extraño, porque realmente cuando uno ve las noticias parece que todo ha subido y ha subido mucho, ¿no? Y los mercados han hecho máximos y parece que tú tendrías que ver en las carteras de inversión deberías de ver esa revalorización tan fuerte, pero claro, hay un efecto dólar. Todo lo que no está en euros y está en dólares, evidentemente ha perdido la caída del dólar, que ha sido muy fuerte, porque empezamos en 1 y estamos en 1,17, 1,18, acercarnos al 1,20. La previsión que tenemos es que va a ir al 1,20. Tampoco vemos que vaya a caer mucho más, pero tampoco vemos ningún motivo para que se aprecie. Como tú bien dices, los tipos de interés han bajado en Europa. En Estados Unidos están bajando ahora. Es verdad que la curva ya ha recogido posibles bajadas, pero el diferencial de tipos de interés ya no es favorable a Estados Unidos. Por otra parte, el crecimiento de las dos regiones parece que puede ir a la par. Es verdad que Estados Unidos va a crecer en torno a 1,5, 1,6, que es poco para una economía americana, pero desde luego no va a haber recesión. Y sin embargo, en Europa hay perspectivas de que con todo este programa fiscal la economía remonte. Por tanto, el diferencial de crecimiento tampoco existe. Y luego hay un foco y es que efectivamente hay ciertas dudas o el mercado no le gusta determinadas injerencias en algunas instituciones, ¿no?, que puede haber por parte de la administración americana, y eso hace que desconfíe también. Y eso que al final hace que salga dinero de Estados Unidos hacia otras regiones. Como para volver a caer una caída tan brusca del dólar como hemos visto hasta ahora, la verdad es que no. El dólar seguirá siendo moneda de refugio, Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, sigue teniendo las mayores empresas del mundo que siguen ganando muchos beneficios y por tanto siguen recibiendo ahí, pero nuestra previsión es que efectivamente el dólar se mantenga en estos niveles en torno a 1,20 y por tanto para las carteras el daño ya está hecho, ¿no? Lo peor ya lo hemos visto, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta el efecto del dólar porque podemos ver esa ligera caída. Perfecto, entonces, bueno, yo creo que lo hemos hecho un poco mezclado, pero por especificarlo. Cosas a estar pendientes en las próximas semanas. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con tipos de interés y con el anuncio que va a hacer la FED. No parece que vaya a haber ninguna sorpresa en que vaya a ser una bajada. Tampoco parece en absoluto probable que no vaya a mover los tipos. Esa pequeña incertidumbre de si decidiese hacer las dos bajadas que se esperan para el año de 1 o 2, aunque claramente todo apunta a que va a ser una. Todo lo que pueda ocurrir con ratings y con negociaciones presupuestarias en Europa, anuncios, elecciones, todo eso va a seguir teniendo un peso en los spreads y por tanto en las posiciones de deuda. Y seguramente lo más grande y lo más relevante sea esa necesidad de que los resultados sigan apoyando a partir de octubre las valoraciones, que por cierto, en el ciclo de confianza, a lo mejor resulta que en el pecado llevamos la penitencia. Estamos en unos niveles de confianza del inversor y una cierta euforia en el mercado que también llaman un poquito a la cautela y a la prudencia. Sí, yo creo que el mercado tiene bastante sustento como para seguir subiendo, pero desde luego hay muchos focos de riesgo, los hemos comentado, y eso puede hacer que haya caídas temporales. Lo único que bajo nuestro punto de vista, si siguen apoyando los resultados, deberían de ser oportunidades para entrar. Pero
con cautela porque efectivamente esto ha corrido mucho y puede haber sustos. Claves para el inversor. Bueno, Alejandro, para centrar un poco el tiro, ¿qué le diríamos entonces a un inversor que está viendo efectivamente que los índices ya están muy altos? ¿Cuál sería la mejor estrategia de cartera de aquí a final de año? Seguimos sobre el mismo guión, pues haciendo ajustes finos, pero lo que sería la asignación estratégica de activos, lo cierto es que no ha cambiado. Nos sigue pareciendo, por todo lo que hemos comentado, que tanto a medio como a corto plazo, lo que sin duda no es recomendable es no estar invertido. Primero, por lo que hemos contado tantísimas veces, ¿no? Del market timing y de lo que normalmente mal que te funciona entrar y salir, con lo cual el entorno recomienda estar invertido, aunque tampoco tenemos claves ni vemos una valoración suficiente como para estar sobreponderado o agotando los presupuestos de riesgo, con lo cual nos seguimos moviendo en la neutralidad con respecto a las carteras, a lo mejor un pelín infraponderados, pero seguimos estando básicamente invertidos muy cerquita de lo que sería el nivel neutral del perfil de riesgo de cada cliente. No hemos variado excesivamente nuestra aproximación geográfica a las bolsas. Tenemos muy parecido el peso entre Estados Unidos y Europa digamos así, por el propio país, por la geografía. Sí es cierto que tenemos una aproximación distinta a ambas zonas. En Estados Unidos nos siguen gustando más los sectores de crecimiento, con la tecnología o la tecnología de la información como quizá paradigma de lo que es Estados Unidos ahora mismo, en un entorno de crecimiento de beneficios todavía potente, de inversión todavía potente, de tipos bajando. Todo eso son palancas que a las compañías que capitalizan beneficios a largo plazo les conviene y les interesa, aunque sí es cierto que ese gap de valoración que tenían en verano se ha corregido bastante. Las tecnológicas y las grandes y el Nasdaq han cerrado bastante ese gap y de hecho Estados Unidos vuelve a estar en máximos históricos. Europa, digamos, ha venido teniendo un gap muy grande durante todo el año que ahora mismo se ha corregido ya bastante. En Europa, sin embargo, esos planes de estímulo, ese crecimiento que todavía puede acelerar, ese entorno de tipos más estables, nos hacen apostar seguramente más por sectores un pelín más cíclicos, con financieros, industriales como a lo mejor grandes banderas. También salud, que pues uno de los sectores con muchísimo valor, con muchísima capacidad para generar valor estable a lo largo del tiempo, que por distintos motivos sigue estando con un gap de valoración, pues también nos gusta. Y en emergentes también nos gusta, lo preferimos sobre Japón, pero también con un cierto grado de cautela, especialmente por Asia y por China y por esos problemas que, digamos, no terminan de estallar, pero tampoco se terminan de resolver del todo. Estamos invertidos en emergentes, ahora mismo los preferimos sobre Japón, pero, digámoslo así, todo invertido, pero todo en un nivel cauto y prudente. Y en cuanto a deuda, pues también te lo he dicho, seguimos apostando por los bonos de duración. Si vemos oportunidades, sobre todo en bonos europeos, por estos vaivenes de los spreads o de los tipos, aprovechamos para coger un poquito de duración, pero nos seguimos manteniendo cómodamente en esos niveles en torno a 4 años, que son suficientes como para batir con un cierto margen a los monetarios cuando las curvas tienen pendiente positiva, pero sobre todo huyendo de posiciones muy extremas de los 10 años, 15 años, con muchísima sensibilidad a tipos que si hay una mala noticia, pues el impacto que tienen es muy grande, con lo cual, digámoslo así, duración sí, pero concentrada en los propios años, no buscando posiciones más pequeñas de plazos más largos. Sí, yo creo que es una situación un poco de... El mercado ha descontado las buenas noticias y es verdad que malas tampoco esperamos muchas, pero efectivamente hay riesgos y puntualmente puede haber caídas, pero no vemos un nivel de sobrevaloración que haga que esto caiga con fuerza, ¿no? Y por tanto esta es una cartera un poco más diversificada, cauta, un poco esperando si sube alguna oportunidad. Y comparto lo que has dicho antes, con pólvora para tener capacidad de comprar si algo si algo pega un susto, por decirlo coloquialmente, y el mercado corrige, sin duda tendríamos capacidad de compra. Uh-huh. Sí, ya veremos como siempre, el otoño es un trimestre. Pero siempre estamos igual. Cuando no es mayo, que selling May. Cuando no es agosto, que el verano. Ahora es octubre. Es decir, forma parte de la idiosincrasia. Siempre te pueden poner una mano fría en la espalda. Pues lo que hay que hacer es tener capacidad para responder a esa mano fría si genera oportunidades de compra. Efectivamente. Pues Rosa, salvo que tengas algo más que añadir. No, a mí me parece, que hemos pasado un buen verano, que ojalá efectivamente el mercado siga así y nos siga dando estas alegrías, aunque tengamos algún susto temporal,
que afortunadamente me parece que a nivel económico las cosas van mejor, que hay muchos riesgos geopolíticos y cada vez hay más, que nunca podemos valorar, que siempre van a estar ahí, pero que no vemos un horizonte realmente complicado para pensar esto que hay. Pues solo me queda entonces agradecer en nombre de los dos a la gente que nos acompaña, recordaros una vez más que tenéis la posibilidad de suscribiros al contenido en referentesdeinversión.es y espero veros de nuevo en la próxima entrega. Muchas gracias, Rosa. Gracias, como siempre, a ti.